Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí al formato de casos clínicos. El día de hoy les voy a dar las pautas de cómo tienen que presentar su caso clínico en las fechas que verán en la última diapositiva. Cada uno de ustedes verá como parte del trabajo que tienen que realizar en esta rotación. Entonces, el día de hoy solo van a hacer, como les digo, las pautas, el formato que tienen que utilizar en sus casos clínicos, ¿verdad? Para ir una vez ir buscando un caso, irlo, ¿cómo se llama?, trabajando y de esa manera presentarlo en la fecha que les toque. Entonces, en la primera diapositiva, lo que ustedes tienen que colocar son los datos generales y si les cabe en esa misma diapositiva, el motivo de consulta. Si no, pueden poner solo datos generales y el motivo de consulta en la siguiente, ¿verdad? Datos generales ya saben cuáles son. En el caso del nombre, pongan solo las siglas para proteger al paciente y mantenerlo en el anonimato. Edad, género, escolaridad, procedencia, ocupación, todos esos datos generales que uno mira y pregunta durante la entrevista. Ya en la siguiente diapositiva, si no colocaron el motivo de consulta anteriormente, entonces lo colocan en esta y la historia de la enfermedad. La historia de la enfermedad, dependiendo de la longitud que tenga, pueden ser una o dos diapositivas. Les digo dos en el caso de que es una historia muy larga para que esto no se mire todo muy junto o que no se pueda leer adecuadamente. Entonces, tengan el espacio para poder colocarla de esa manera. Si es una historia corta, entonces con una diapositiva va a ser suficiente. Pero como les digo, si es algo que sí es una historia larga, que sea relevante al caso clínico que van a presentar, entonces pueden ocupar dos diapositivas. En la siguiente van los antecedentes patológicos, ¿verdad? Entonces aquí sí vamos a dejar solo una diapositiva para este tipo de antecedentes. Aquí van lo que es médicos, quirúrgicos, traumáticos, alérgicos, familiares, ¿verdad? Ya si el paciente no tuviese ningún antecedente, pues se coloca no refiere, ¿verdad? O se deja con una línea de que no tiene el paciente antecedentes, ¿verdad? Ya en la siguiente, pues colocan el perfil social, los antecedentes no patológicos. Ya saben que si es mujer, aquí tienen que poner los gineco-obstétricos, ¿verdad? Y aquí pues todo lo que preguntan en perfil social, de cómo se llama, más que todo lo de dónde viven, si tienen los servicios básicos, si tienen animales, cuántas personas viven, cuántos cuartos tienen, ¿verdad? El número de, ¿cómo se llama? Cuántas veces van al baño a defecar, cuántas veces van a miccionar, ¿verdad? Tabaquismo como alcoholismo, lo pueden colocar en esto. Lo que es el riesgo de VIH y en general riesgo de transfusiones, tatuajes, inicio de vida sexual, número de parejas sexuales, todo eso lo colocan en esta diapositiva, ¿verdad? Obviamente, si fuera el caso, que es raro que tenga un paciente que tenga demasiados antecedentes o que sea mucha la información que tiene, entonces, pues ni modo, va a tener que colocarla en dos. Pero es muy raro que alguien vaya a tener tanto aquí como que amerite dos diapositivas. De ahí está lo que es la revisión por sistemas. Si recuerdan, la revisión por sistemas es aquello que aparece durante el examen que no va de la mano con la patología para la cual consulta el paciente. Por ejemplo, hay un paciente con, ¿qué les diría yo? Con una infección de tejidos blandos, una celulitis, ¿verdad? Eh, pero durante el examen físico se detecta que tiene ascitis por antecedente de cirrosis, entonces, ok, ahí va a revisión de sistemas, ascitis, porque ese no es el problema por el que está consultando el paciente, sino algo adicional que se encuentra, ¿verdad? Revisión por sistemas, a veces, pues no hay nada, ¿verdad? Todo lo que tiene el paciente relacionado con su patología. Entonces, si hay algo, lo colocan, si no, incluso esta diapositiva la pueden omitir. De ahí va el examen físico. Con el examen físico, estoy hablando del examen físico de ingreso, ¿verdad? Ponen los signos vitales, esos aunque estén normales todos, hay que colocarlos, ¿verdad? Si tienen el dato del peso y la talla, colóquenlo ahí para calcular el índice de masa corporal. Si le sacan glucómetro al paciente, también colóquenlo como un signo vital ahí.
¿verdad? Y el resto, solo los datos positivos. Por ejemplo, hay un paciente con pancreatitis y solo todo es a nivel abdominal, sus hallazgos positivos en el examen físico, entonces ponen solo lo que salió en el examen de abdomen, ¿verdad? Por ejemplo, no va a poner, digamos, cabeza, que ponen normocéfalo, pupilas isocóricas fotorreactivas. Sí, o sea, no hay nada ahí, entonces no lo pongan porque si no esta diapositiva se llena de un montón de datos que realmente en ese momento no nos van a servir, en verdad, y ocupa mucho espacio. Entonces, solo datos positivos. Como le digo, la única excepción, los signos vitales, ahí sí, aunque estén normales, igual los colocan, ¿verdad? Presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación y lo demás que ya les dije. Entonces, aquí, datos positivos. Después de eso, pues nos colocan las impresiones clínicas de ingreso. O sea, el paciente, después de haber hecho eso sin laboratorios, ¿cómo lo ingresaron? ¿Verdad? ¿Qué impresiones clínicas, qué diagnóstico diferencial colocaron al ingresar este paciente al hospital? De ahí, pues ya vienen todo lo que son exámenes de laboratorio o imágenes. Aquí la cantidad de diapositivas va a variar. Hay pacientes que con un par de exámenes, cultivos, es suficiente para el diagnóstico. Otros, pues, que sí les hacen varios exámenes, cultivos, radiografía, ultrasonido, tomografía, Doppler, hematoquímica, tiempos, PCR, pruebas infecciosas. Entonces, puede ser muchas diapositivas, pueden ser pocas. Aquí va a depender de lo que se le realizó al paciente para llegar ya al diagnóstico definitivo. Entonces, aquí realmente pueden usar la cantidad que ustedes necesiten, ¿verdad? Sí, por favor, que si van a colocar fotos de imágenes, por ejemplo, o de algún estudio, que se lea, ¿verdad? Que se entienda bien, porque a veces han colocado fotos, digamos, de las hematos o las químicas y salen borrosas o con el papel doblado, entonces no sabe realmente el valor que corresponde a cada ítem. Entonces, si ese es el caso, mejor transcríbanlo, lo ponen manualmente, por así decirlo, porque si no, no se entiende, ¿verdad? Y recordemos que algunos van a estar viendo desde su celular la presentación del caso clínico debido a que tienen turno o que están todavía en el servicio, entonces todavía es menos la capacidad de poder visualizar bien todos esos exámenes, ¿verdad? Entonces, por favor, sí, necesito que se mire bien todo lo que están colocando. Si no, pues transcriban. Ya después de los exámenes, pues ya nos colocan el diagnóstico final, ¿verdad? Por ejemplo, hemos ingresado a un paciente con una alteración de la conciencia y ponen que puede ser infeccioso, metabólico, vascular, y al final se detecta que era un SB isquémico, entonces aquí ya ponen diagnóstico final SB isquémico. Ahora ya quitan todo lo demás de diferencial y ya quedan como el paciente, pues, quedó finalmente con el diagnóstico para, pues, obviamente proseguir a lo demás. Entonces aquí ya es diagnóstico final. Obviamente, aparte del diagnóstico principal, aquí colocan todos los demás diagnósticos que tenga el paciente. O sea, si es antecedente de hipertensión, pues ponen hipertensión arterial como segunda opción. Esto va a depender de cada paciente y qué es lo que tenga, ¿verdad? Pero aquí ya se pone ya el definitivo después de los exámenes de gabinete. De ahí, aquí en este paso coloca la evolución intrahospitalaria. Igual, la cantidad de diapositivas va a variar. Hay pacientes que pasan 3, 4 días ingresados y ya. Hay otros que pasan mucho más tiempo, ¿verdad? Y hay unos que no quedan ingresados, que les hacen diagnóstico y pueden ser tratados ambulatoriamente, entonces les dan ingreso. Si el paciente no está ingresado, pueden omitir esto, ¿verdad? Si se queda ingresado, entonces pues colocan la evolución. Más que todo en la evolución intrahospitalaria no se trata de poner, digamos, lunes 4 de octubre le hicimos una hemato. Martes 5 de octubre le hicimos química y lo evaluó neurología. No, se trata de poner en las fechas, no todas las fechas necesariamente, pero las fechas donde hay eventos como relevantes. Por ejemplo, el lunes 4 de octubre tuvimos un cultivo de, ¿cómo se llama?, de sangre que salió Staph aureus. Va. De ahí no pasó mayor cosa, y ahí, y el viernes 8 de octubre se le hizo un ecocardiograma y se detectó que tenía vegetaciones. Entonces, eso, cosas puntuales, cosas que van a servir para el diagnóstico, ¿verdad? O que son relacionadas con el diagnóstico que tiene el paciente, ¿verdad? O cómo se fue tratando. Como les digo,
Sí, en la evolución hospitalaria se trata de colocar todas las fechas, más si el paciente, por ejemplo, lleva un mes ingresado, no van a poner todas las fechas del mes, sino solo las fechas donde acontecieron estos eventos, por así decirlo, importantes para la evolución o el diagnóstico del paciente. Y al final, ¿verdad? Ya colocan una revisión bibliográfica del problema principal, ¿verdad? No de todos los problemas. Recuerden, el método de WID es el problema principal, es el que van a desarrollar. Entonces, una revisión bibliográfica de una o dos diapositivas. ¿Por qué no tanto? Porque tampoco quiero que hagan un, ¿cómo se llama? Seminario de la enfermedad, porque nos vamos a enfocar más en la discusión del propio caso, ¿verdad? En preguntas sobre el propio caso. Ya la revisión bibliográfica es un extra, algo adicional que van a colocar al final para darnos un poquito más de detalles sobre el problema principal. Por eso pueden ser una o dos diapositivas, no tienen que ser algo tan extenso, ¿verdad? Puede ser resumido, ¿verdad? Pueden hablarlo ustedes, si no les gusta escribir tanto, también lo pueden decir así. Y obviamente, pues después colocan sus referencias bibliográficas de donde lo sacaron. Por favor, no van a poner Wikipedia ni cosas así como referencias bibliográficas, ni sacar información de ahí. Para eso tienen su libro, Harrison, para eso está la lectura adicional que es Cecil. Hay múltiples documentos que se pueden encontrar en Internet que son gratis, que pueden visualizar. ¿Verdad? Entonces, por favor, de donde saquen la información, ¿verdad? Si solo es Harrison, perfecto. No hay ningún problema, es una bibliografía adecuada, ¿verdad? Pero no saquen de páginas así populares, ¿verdad? Porque eso pues no va a tener ningún valor realmente científico para nosotros y como se llama va a hacer que la revisión bibliográfica pues no sea tan fuerte, por así decirlo. Entonces, como les digo, una o dos diapositivas es suficiente. Entonces, esto que les he ido presentando es la presentación de PowerPoint que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Y presentarle el día que se les asignó. Aparte, ustedes tienen que enviar previamente esa misma presentación, ¿verdad? Ya sea en PowerPoint o en el programa que ustedes quieren, porque hay unos que utilizan otros programas para hacer presentaciones, no importa el que utilicen, ¿verdad? Pero entonces la presentación ya terminada la tienen que enviar y también aparte en un documento Word o PDF, ¿verdad? Tienen que enviarme igual, ¿verdad? La historia clínica, así como la miran en la papeleta, ¿verdad? Datos generales, motivo de consulta, historia enferma, todo, con todo esto, ¿verdad? Y el desarrollo del programa principal según el método de WIT. Básicamente es plasmar lo que está en la presentación en un documento Word o PDF. ¿Por qué las dos cosas? Porque nosotros tenemos que tener como catedráticos la evidencia del trabajo que realizaron escrito, ¿verdad? Y aparte, la evidencia de lo que están presentando, porque no todo lo que van a escribir seguramente va a ser trasladado a la diapositiva. Entonces, por eso son estas dos situaciones. ¿Cuándo tienen que enviar estas, la presentación y el documento? Lo máximo es un día antes de su presentación, que como son usualmente los miércoles, a más tardar el día martes, ¿verdad? ¿Por qué día martes? Porque de esa manera yo puedo revisar lo que han enviado y si hay algo que hay que cambiar o algo que no esté muy bien, entonces yo me comunico con ustedes, les digo, miren, para la presentación cambien esto y así el día siguiente pues ya presentan todo como debe ser, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de enviármelo antes. Y como les digo, también yo tengo que tener la evidencia de su trabajo para las notas que se les asignen posteriormente. A la hora de elegir un caso clínico, jóvenes, no necesito que elijan un caso difícil o un caso que sea rarísimo, ¿verdad? No sé, enfermedad de Fabry o amiloidosis, algo que casi no vemos. No, no se trata de elegir el caso más difícil o el más raro o el más complicado, ¿verdad? Sino que pueden agarrar cualquiera que ustedes tengan de preferencia, ¿verdad? Si quieren agarrar, digamos, algo, entre comillas, sencillo, una infección del tracto urinario. Ok, presenten una infección del tracto urinario, por mí no hay problema. De ahí se puede sacar un montón de cosas, un montón de información y una discusión adecuada, ¿verdad? Ya, si les gusta algo, las cosas raras, por ejemplo, y tienen en su servicio o están viendo algo que se sale de lo normal,
y lo quieren presentar, pues adelante, tampoco les voy a decir que no. Pero les digo que pueden elegir casos sencillos para que no estén estresados o preocupados de que es que no tengo un caso interesante o algo así raro. No, puede ser algo que miremos comúnmente como una infección del tracto urinario, una enfermedad renal crónica debutante, una cetoacidosis diabética, una hemorragia intestinal superior. O sea, no tiene que ser algo exótico, ¿verdad? Para presentar, sino algo que esté bien documentado, que lo presenten ustedes adecuadamente y ya, ¿verdad? O sea, por ese lado no se preocupen en buscar algo raro, ¿verdad? Sí traten de buscar casos que estén completos, ¿verdad? O que ya tengan diagnóstico y que se encuentren hospitalizados solo para cumplir terapia, por ejemplo, ¿verdad? Porque de esa manera, pues sí tenemos una conclusión de lo que están presentando. Idealmente, ¿verdad? Ya si encuentran algo que les interesó mucho, aunque no tenga un diagnóstico final o que el paciente todavía siga ingresado y le estén estudiando, también lo pueden presentar, ¿verdad? Aquí el objetivo no es que tengan que presentar un caso perfecto o un caso raro o que no se vayan a equivocar, no, sino que se trata de que ustedes vayan agarrando esta habilidad de cómo hacer un caso clínico, cómo presentarlo, porque parte de la formación de un médico es cómo hacer esto, cómo hacer una presentación, cómo presentar un caso. No solo en medicina interna, sino en toda especialidad, que vayan en todos lados. Hay sesiones de casos clínicos, sesiones de departamento, donde esto hacen, ¿verdad? Y entonces, cuando ustedes ya sean residentes, ya va a ser un poco más fácil, ya van a tener una base, o por lo menos ya van a haber probado cómo es esto, ¿verdad? Entonces ya van a sentir un poquito más relajados, un poco menos nerviosos, ¿verdad? De la misma manera, mientras estén presentando el caso, yo los voy a interrumpir, por así decirlo, para hacer alguna pregunta, para hacer algún comentario de lo que estén presentando. Entonces, todos los que estén en la sesión tienen que estar atentos, porque las preguntas no solo van a ser para quien está presentando, sino pueden ser para cualquiera de los oyentes. Obviamente, el que está presentando tiene que tener un dominio total de lo que está hablando, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? No se trata tampoco de que me van a responder todo perfecto. No es que, ¿cómo se llama? Si se equivocan al responderme o dicen algo que ustedes, saben ni qué van a pensar el doctor. No, no importa que se equivoquen, es lo que yo siempre les digo. A estas alturas del partido donde ustedes están, equivóquense, no importa. Pueden equivocarse 1000 veces que todavía están aprendiendo, para eso están, ¿verdad? A mí no me importa que se equivoquen, me interesa más que participen, que muestren el interés en los casos clínicos. Yo sé que tal vez para alguien puede parecer pues, tedioso, por así decirlo, caso clínico y estar ahí, pero créeme que de los casos a veces se aprende mucho más que de la propia teoría o de las clases magistrales, porque salen algunas cosas que usualmente tal vez no se tocan en ese momento o patologías que se van como combinando que no las vemos en una clase magistral. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? De que aprendamos todos, de que no se sientan que esto es como una inquisición, tampoco no, o que si me contestan mal ya es el fin del mundo, no, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Siento que como les digo, muestren interés, que participen, ¿verdad? Si yo le hago una pregunta a alguien y no la sabe y alguien más la sabe, que levante la mano, diga, doctor, mire, pienso que puede ser esto, ¿verdad? Y si está bueno, qué bueno, y si no, también, o sea, no importa, ¿verdad? La cosa es que participemos todos del caso clínico y podamos sacar el mayor provecho de este, ¿verdad? Entonces aquí en esta última diapositiva están todos ustedes que están asignados conmigo y a la par de su nombre está la fecha que les toca exponer. Vamos a empezar el día 13 de octubre, que es el otro miércoles, ¿verdad? Y todos los casos van a ser día miércoles, con excepción del 22 de octubre, porque en esa semana, el día miércoles, cayó 20 de octubre, que es el día de la Revolución y por tanto hay feriado. Pero para no atrasarnos, entonces, esa semana la presentación va a ser 22 de octubre, que es viernes, que tampoco tenemos clase magistral, entonces esa va a ser la única excepción de día miércoles, ¿verdad? Por el tema del feriado. De ahí, 27 de octubre, 3 de noviembre, 10 de noviembre y 17 de noviembre, todos son días miércoles, ¿verdad? Vamos a terminar un poco antes de que termine noviembre, porque todavía quedaría el 24 de noviembre como fecha posible para casos clínicos, pero vamos a dejar ese día sin ninguna presentación,
por si hay alguna eventualidad, alguien que no pueda presentar o cualquier cosa, cualquier, ¿cómo se llama? Inconveniente que tengan o emergencia que puedan tener, como dijo ayer el doctor Moreira, cualquiera puede enfermarse o puede tener un accidente, entonces vamos a dejar ese día por si hay que, alguien que no pueda presentar en su día asignado, pues presenta en esa última fecha. Por eso quedó de esta manera. Entonces, como se darán cuenta, por la cantidad de estudiantes que son, van a presentar dos personas al día. De esas dos personas, quién presente primero y quién presente segundo da lo mismo, ¿verdad? Eso no importa. Más o menos nos tardamos entre 45 minutos, un aproximado por caso, ¿verdad? Eh, y como les digo, el objetivo es ir aprendiendo. Entonces, esto sí lo necesito que lo revisen, que a sus compañeros que están conmigo, por favor, que revisen la presentación cuando sea subida al canal, porque si alguien turna un día de estos, o sea, que le toque turnar el día que está asignado a la presentación, entonces me tiene que avisar con tiempo, porque entonces se le cambia de día o se cambia con otro compañero. Pero como les digo, me tienen que avisar con tiempo, tal vez incluso una semana antes tendrían que avisarme. Ahorita en octubre ya tienen su rol, entonces los que presentan en octubre ya deberían ahorita revisar y ver si sí están bien con esto o si hay que cambiar alguna fecha. Los de noviembre, pues hasta que den el rol a final de octubre, noviembre, pues sabrán, pero por lo menos los de octubre ya tienen que revisar los primeros 6. Si, ¿cómo se llama? No se les traslapa con turno, porque si no, pues vamos a tener que hacer algún cambio. Pero como les digo, me tienen que avisar con tiempo, ¿verdad? No me pueden avisar un día antes, porque un día antes ya no se puede hacer mayor cosa, ¿verdad? Entonces, por favor, a sus compañeros les avisan que cuando el doctor Moreira haga a favor de subirnos la presentación al canal, que revisen esto, ¿verdad? Para que no haya problema con ese tema. Igual, las días de presentación, si se encuentran en servicio, eh, me avisan en qué servicio están y así yo puedo hablar con el residente o el jefe y que les den chance de salir solo ese día, un poco antes para poder llegar a su casa y poder presentar, porque yo sé que a veces piensan que es mentira o no los dejan salir por X o Y razón. Entonces, por eso a mí me gusta hablar con los residentes, hablar con los jefes de cada servicio para informarles que como tienen presentación, ese día nada más los dejen salir un poco antes. Ya los demás, pues ya es otro tema, pero por lo menos ese día sí, para no atrasarnos, porque recuérdense, son 2 casos por día y vamos a empezar a las 2:30. Entonces vamos terminando 4:30, ¿verdad? Entonces ya extendernos más de eso ya es complicado, ¿verdad? Ya es cansado también. Entonces, por favor, como les digo, es importante que revisen esta situación, ¿verdad? Realmente eso es todo el día de hoy. Como les digo, es solo para que miren el formato de los casos clínicos, de cómo tienen que ser presentados. Idealmente tienen que ser casos del hospital porque es más fácil tener el acceso a la información de ellos, ¿verdad? Pueden ser casos extrahospitalarios, sí, pero que no sean de internet, por favor. Ya tuve un estudiante que presentó un caso de un familiar, ¿verdad? Que no fue en el Roosevelt donde lo trataron, pero tenía todos los laboratorios, todas las imágenes y todo, entonces estuvo re bien. También se puede, ¿verdad? Tuve otro estudiante que presentó su propio caso de una enfermedad que tenía, ¿verdad? También tenía toda la documentación de un hospital privado, perfecto, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero por la facilidad que está en el hospital, pues mejor un caso de estos. Yo sé que tal vez algunos van a estar de turno y pues no tengan mucho acceso a los casos, entonces en el turno van a tener que aprovechar a ver o buscar en pisos con sus compañeros que están en pisos un caso e ir a copiarlo, ¿verdad? Lastimosamente por la manera en que estamos trabajando, pues yo sé que esto a veces es difícil, ¿verdad? Y que las rotaciones son muy fugaces porque son 15 días y ya cambian de rotación, ¿verdad? O sea, aquí ya la otra semana, el viernes, va a ser el último día y ya después otra rotación empezamos el día domingo, ¿verdad? Entonces,
Yo entiendo esa dificultad, ¿verdad? Por eso se, se está avisando pues con un tiempo decente. Los primeros dos que van a presentar, yo sé que es los que tienen menos tiempo para prepararse, entonces obviamente uno es, ¿cómo se llama? Menos severo, por así decirlo, con esas dos personas porque son los primeros, pues. Tampoco quiere decir que entonces los últimos les va a caer el trueno si no lo hacen bien, no, ¿verdad? Pero hay que entender que cuando uno le toca ir primero y no tiene por ejemplo, un machote, una idea de cómo es en base a lo que han presentado antes, pues puede ser un poco difícil. Entonces, como les digo, tranquilos, esto no se trata de irlos a regañarlos, hacerlos sentir mal, humillarlos o decirles por qué escogieron este caso. No, se trata de que aprendamos. De eso se trata todo esto que vamos a hacer con la discusión de casos clínicos, ¿verdad? Entonces, como les digo, esa es la información que les tengo hoy. Esta presentación va a ser subida al canal para que todos la puedan ver y escuchar lo que hemos discutido hasta el momento. Y así el día miércoles 13 ya empezamos con la discusión de casos clínicos formalmente.